Bueno, en este video de esta semana vamos a trabajar con polinomios. Empezamos polinomios, es la práctica 7, va a estar dividida en 3 o 4 clases. Así que vamos a empezar con la primera parte de polinomios. La idea es que para esta semana trabajen con del ejercicio, en la práctica trabajen el ejercicio 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Así que vamos a hacer algunos ejercicios de esos, algunos de todos los ejercicios que están en cada uno de esos 1, 2, 3 y 4. Entonces, polinomios. ¿Qué nos dice la palabra? Poli, muchos, nomios, de miembros, ¿sí? Vamos a ver expresiones matemáticas que tienen esta pinta. Fíjense, que tienen muchos miembros. Entonces, tienen esta pinta. A por x a la perdón, n, más b por x a la n menos 1, más c por x a la n menos 2, más, ¿no? Etcétera. Vamos bajando el índice y acá podemos poner z, ¿sí? Sin ninguna x. Entonces, lo que tenemos es una expresión, ¿sí? Esto se llama un polinomio, ¿sí? P de polinomio de x, ¿sí? En donde tenemos muchos términos, ¿sí? Cada uno con un coeficiente, A, B, C, coeficiente, numeritos, y una x que acompaña elevada a algún número. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, nosotros vimos, ¿sí? Nosotros vimos la función lineal, ¿no es cierto? Hace 2 semanas. Entonces, fíjense, una función lineal, habíamos dicho que era algo así. F de x la llamábamos porque es una función a por x más b. ¿Esta expresión es un polinomio? Sí, es un polinomio, ¿no? Porque tengo dos miembros, ¿está bien? Dos términos. Este tiene un coeficiente a, este tiene un coeficiente b, y acá tengo una x, ¿no? Tengo una x, ¿no? A por x, donde esta n, ¿quién es en este caso? 1, ¿no es cierto? Y acá tengo un b por ninguna x, o sea, tengo como un término independiente como sería este z, ¿está bien? Por lo tanto, yo acá tengo un polinomio. Esto es un polinomio, es un ejemplo de polinomio. Y habíamos visto también la función cuadrática, ¿no? Que una función cuadrática la habíamos expresado como a por x al cuadrado más b por x más c. ¿Es un polinomio esto? Sí. Donde ahora tengo un término con coeficiente a y una x elevada a la 2. Después tengo un término con coeficiente b y una x elevada a la 1 y un término independiente sin ninguna x, es decir, que es como si tuviera una x elevada a la 0, ¿no? Cualquier número, cualquier letra elevado a la 0 es igual a 1. Entonces, fíjense, estos son dos ejemplos de esta expresión de acá, ¿está bien? Donde la n va bajando, la x va teniendo exponentes que van disminuyendo, ¿sí? En este caso, fíjense, x a la 2, x a la 1, x a la 0. Si empiezo con x a la 1, x a la 0, ¿está bien? Esta es una forma general. Yo podría tener un polinomio donde la x esté elevada a la 20, ¿sí? Y puedo tener otros términos que tengan una x elevada a números menores que 20, o de pronto, por supuesto, puede ser que yo no tenga alguno de estos términos, ¿está bien? Veamos, por ejemplo, yo puedo tener un p de x que sea x, 3x a la 18 menos 2x a la cuarta más 5. ¿Está bien? Esto es un polinomio. ¿Está bien? Donde no tengo todos los términos con todos los n's, pero no importa, esta es la forma general, ¿sí? La forma más general es tener cada término, pero por supuesto algunos de los coeficientes podrían ser 0. B puede ser 0, C puede ser 0, Z, lo que sea. ¿Está bien? Bien, ahora, siempre habrá un término que tenga el x elevado a la n más grande, ¿no? Eso siempre va a pasar. Entonces, ese coeficiente que tiene la x con el número más grande, ¿sí? Se llama coeficiente principal. ¿Está bien?
es el numerito que acompaña a la x que tiene la n, ¿sí? La potencia más grande de todos los términos que aparezcan en el polinomio. El grado del polinomio, ¿sí? El grado del polinomio, entonces, fíjense, lo vamos a poner acá, vamos a ponerlo en este caso general que escribimos. ¿Quién sería en este caso el coeficiente principal? A, ¿no? Lo voy a poner, a ver, con otro color, no es muy colorido, pero por lo menos es negro. Coeficiente principal, ¿sí? Lo vimos recién. El número que acompaña a la x que está elevada al numerito más grande. Después, el grado del polinomio me lo da este número. Este es el grado. Grado del polinomio. ¿Está bien? En este caso, ¿cuál es el grado del polinomio? 18. ¿Cuál es el grado de este polinomio? 2. El grado de este polinomio, 1. ¿Sí? Y el término independiente va a ser el que no tiene ninguna x, ¿no? Término independiente. ¿Está bien? Bien. ¿Quién es el término independiente acá? B. ¿Quién es el término independiente acá? C. No tiene ninguna x acompañando. ¿Quién es el término independiente acá? 5. Si no hay término independiente, bueno, el término independiente será 0. ¿Está bien? Entonces, pasemos a mirar el ejercicio 1, ¿sí? De la práctica 7. Ejercicio 1. Nos dicen, allá nos dan, en cada ítem nos dan, tenemos del ítem A al D, nos dan dos polinomios, ¿sí? Nos dan un P de x, lo llamamos P de x, 3 por x menos 2, y nos dan un Q de x, que es x al cubo, ¿sí? X al cubo. Nos dicen que hallemos varias operaciones. Vamos a hacer todas las operaciones. Las vamos a ir haciendo una por una. Nos piden que los sumemos a los polinomios, los restemos. Eso ahora lo vamos a ver. Pero antes nos dicen, indiquemos el grado, el término independiente y el coeficiente principal en cada caso. Entonces veamos. En este caso, ¿cuál es el coeficiente principal de P de x? ¿Sí? Entonces ponemos coeficiente principal, lo abrevio así. Coeficiente principal para P de x. Es el número que acompaña a la x que está elevado al número más grande. ¿Sí? Acá tenemos dos términos. Este no tiene x, este sí, así que este es el término con la x elevado al número más grande y el coeficiente principal es el número que acompaña a esa x. Así que va a ser 3. El coeficiente principal de P de x es 3. ¿Sí? ¿Quién es el término independiente? El término independiente. Bueno, menos 2, ¿no es cierto? Un término que no tiene nadie. No tiene nada, perdón, no tiene ninguna x. El término independiente es menos 2. ¿Quién es el grado? ¿Cuál es el grado del polinomio? ¿Cuál es el grado? La x que está elevada al número más grande tengo que mirar, ¿no? ¿Quién es? Bueno, tengo solamente dos términos, así que, y uno solo tiene x, así que es 1. El grado es 1. ¿Sí? Bien. Ahora veamos lo mismo, que pongo así, pero para q de x. ¿Sí? Para q de x. ¿Quién es el coeficiente principal de q de x? El que acompaña la x que está elevada a lo más grande. Acá tengo solamente x al cubo. ¿Quién acompaña a x al cubo? 1. Así que 1. ¿Quién es el término independiente? ¿Tiene término independiente este polinomio? No. Así que el término independiente es 0. ¿Cuál es el grado? ¿Cuál es el grado de este polinomio? Bueno, es 3, ¿no es cierto? No tengo ninguna otra x, así que 3. ¿Sí? Bien. Ahora nos dicen, sume, haga P más Q. ¿Cómo se suman polinomios? Bueno, para sumar polinomios yo tengo que sumar, no puedo mezclar bananas con peras, ¿sí? Si tengo x elevado a la 1, como en este caso, no lo puedo sumar con x al cubo. No puedo sumarle a x al cubo un 2. ¿Sí? Se suman las x con las x al cuadrado con las x al cuadrado, las x al cubo con las x al cubo, los términos independientes con los términos independientes. ¿Sí? Entonces, en este caso yo tengo
3x menos 2 más q, que es x al cubo. ¿Tengo, digamos, algo para sumar? No, porque no, acá tengo x al cubo, no tengo x al cubo acá. Acá tengo x a la 1, no tengo x a la 1 acá, tengo término independiente. No. Entonces simplemente esto para reordenarlo y dejarlo de una manera, digamos, prolija y la manera estándar de escribir un polinomio, que es ir bajando, ¿no? Como acá, ir bajando en el exponente de las x's, lo reescribimos de esa manera y ponemos primero el x al cubo más 3x menos 2. Y esto es p más q. ¿Está bien? Es esto. P más q es este polinomio. Bien. ¿Quién es el coeficiente principal de este polinomio ahora? 1, el que acompaña a la x que está elevada al número más grande. ¿Cuál es el término independiente? Sigue siendo menos 2. ¿Cuál es el grado? 3. ¿Sí? Muy bien. Ahora nos piden que hagamos p menos q. P de x menos q. ¿Está bien? Bueno, entonces nuevamente tengo p de x menos q. No puedo sumar y restar nada porque son bananas con peras, igual que antes. Entonces, si lo reescribo me va a quedar menos x al cubo más 3x menos 2. ¿Sí? Y este es p menos q. ¿Cuál es el coeficiente principal ahora de p menos q? Va a ser menos 1 en vez de 1, ¿no? Menos 1. El término independiente sigue siendo menos 2 y el grado sigue siendo 3. ¿Sí? Bien. Ahora nos piden que hagamos, fíjense, nos piden que hagamos p por q. P de x por q de x. ¿Sí? P de x por q de x. Bien. Entonces escribamos. ¿Quién es P? P es 3x menos 2. Todo esto por q, que es x al cubo. ¿Sí? Bien. Ahora la multiplicación de polinomios se hace término por término. ¿Sí? Voy a hacer 3x por esto, por x al cubo, más menos 2 por esto. ¿Sí? Como si fueran números normales. ¿Está bien? Números sin ninguna x. Entonces tenemos 3 por x al cubo menos 2 por x al cubo. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora fíjense, ¿qué pasa cuando yo tengo dos x multiplicadas que tienen exponentes distintos? Lo que ocurre en ese caso es que tengo que sumar los exponentes. ¿Sí? Esperen que se me va el foco por la mano. Voy a buscar foco de nuevo. Ahí está. Entonces, tengo x a la 1 y x a la 3. Lo que hace es que se suman esos exponentes. Eso lo vamos a repasar. Entonces, esto es 3 por x a la 1 más 3, que va a ser 4. Menos, y acá tengo 2 por x a la 3. Así que esto es 3x a la 4, a la cuarta, menos 2x al cubo. Bien, y listo. Esto es px por qx, una multiplicación de polinomios. ¿Sí? Con los polinomios uno puede sumar, restar, multiplicar, dividir. ¿Sí? Vamos a ir aprendiendo todo eso en este video. Bien, ¿está bien? Entonces simplemente distribuí. Ahora, ¿cuál es el coeficiente principal de este polinomio? 3, el que acompaña a la x elevada al número más grande. 3. ¿Cuál es el término independiente de este polinomio? 0, porque no hay ningún término que no tenga x. ¿Sí? ¿Y cuál es el grado de este polinomio? 4, porque es el grado más grande, ¿sí? El exponente más grande. 4. ¿Está bien? Muy bien. Ahora nos dicen, haga esta operación. Haga p más 3x por q al cuadrado. ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense. Tenemos que hacer p de x más, primero hagamos p de x más 3x.
Bueno, P de X es 3X menos 2. A esto, que es P de X, le tengo que sumar 3X. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿puedo ahora hacer la suma? ¿Puedo sumar términos? Sí, porque acá tengo 3X, acá tengo X y acá también tengo X. Así que es como sumar banana con banana. Tengo 3X más 3X son 6X. Menos 2. ¿Sí? Bien, ahí ya hicimos P de X más 3X. Ahora tengo que hacer Q al cuadrado. Q de X, ¿sí? Al cuadrado. ¿Está bien? Para después multiplicárselo a esto. Bien, Q es X al cubo. Todo esto lo tengo que hacer al cuadrado. ¿Qué se hace con los exponentes cuando tengo una X elevada a un número y todo eso elevado a otro número? Se multiplican los exponentes. Así que esto es X a la 2 por 3, que es 6. Entonces ahora tengo que hacer 6X menos 2, ¿sí? Esto que era P de X más 3X, P de X más 3X por Q cuadrado, por X a la 6. ¿Sí? Y ahora vuelvo a distribuir esto por esto y esto por esto. Entonces me queda 6X por X a la 6 menos, porque acá tengo un menos, 2 por X a la 6. Y esto es, se multiplican las X, esta tiene un exponente 1, así que 1 más 6, 7. 7 menos 2X a la 6. ¿Sí? Bien, y listo, ahí resolvimos, vamos a escribirlo acá. Finalmente, P de X más 3X, más 3 por X, más 3 por X, está bien. Todo esto por Q de X al cuadrado, toda esta operación nos dio 6X a la 7 menos 2X a la 6. ¿Está bien? Ok. ¿Cuál es el coeficiente principal ahora de este polinomio? 6. ¿Sí? El que acompaña a la X elevada a lo más grande. ¿Cuál es el grado? 7. ¿Cuál es el término independiente? 0. No hay. ¿Sí? Bien, muy bien. Perfecto. Entonces, así tienen que hacer con todo, todas estas operaciones las tienen que hacer con todos los polinomios del ejercicio 1. ¿Está bien? Este caso era el más simple de todos porque teníamos que Q, ¿sí? Que Q era simplemente X al cubo. ¿Está bien? Pero ojo, y les dejo, por ejemplo, para el caso B, les dejo para que recuerden algo. En el caso B, Q de X es menos X al cuadrado más 2. ¿Sí? Ojo que cuando tienen que hacer esto al cuadrado, ¿está bien? Esto al cuadrado, acuérdense que esto es hacer esto al cuadrado, ¿sí? Y esto es este término al cuadrado, que me va a dar X a la cuarta, positivo porque menos por menos más 2 veces esto por esto, así que menos 4 veces X al cuadrado, más 4, este al cuadrado. ¿Está bien? Así que ojo que X al cuadrado, cuando tiene dos términos, tengo que hacer el cuadrado de un binomio, que sería esto en este caso, ¿sí? Bien, así que resuelvan todas esas operaciones de todos los ítems del ejercicio 1. Espero que haya quedado claro entonces cómo se suma, cómo se resta, cómo se multiplican polinomios. Bien, ahora, fijémonos el ejercicio 2. ¿Sí? El ejercicio 2 nos dice, nos dicen, si 2 más Q de X por X al cubo y todo esto por P de X tiene grado 13. Tiene grado 13. ¿Qué significa que tiene grado 13? Que una vez que sabemos quién es X, quién es P, lo que sea, ¿no? De todo esto surge un polinomio cuya X, que está elevada al grado más grande, ¿sí? O sea, tiene una X elevada a un grado más grande, como cualquier polinomio, y ese grado es X. Ese numerito es 13. ¿Está bien? O sea que todo esto es un polinomio cuyo grado es 13. Y nos dicen que Q de X
es un polinomio de grado 6. Grado 6. ¿Cuál es el grado de P? Nos preguntan. ¿Cuál es el grado de P? ¿Sí? Bueno, pueden pausar ahora el video y pensarlo. ¿Está bien? Ya lo resolvemos. Entonces, fíjense. A mí este término 2 no me va a importar, porque yo lo que quiero es el grado. El grado significa, como ya sabemos, quién es el numerito, el exponente de x más alto de todo este polinomio. Entonces yo voy a querer multiplicar todo esto. Cuando yo multiplique todo esto, está claro que todo esto me va a dar algo que tiene el x más grande, ¿sí? Entonces fíjense, nos dicen que q de x tiene grado 6. Así que el x con el exponente más grande de q es x a la 6. No me importan los exponentes más chicos de q, ¿está bien? Me importa el más grande, porque yo quiero el más grande de todo esto, en particular de esto. Así que voy a decir, bueno, si el más grande, si el grado de q es 6, voy a escribir x a la 6. Va a haber un término seguro en todo esto que es x a la 6 por x a la 3. Por, en algún momento todo esto lo voy a multiplicar por p de x, que no sé cuál es el grado, porque es lo que quiero averiguar, ¿sí? Pero me dicen que el grado de todo esto es 13. Así que seguro que todo esto multiplicado, poniendo el grado más grande de q, me va a dar x, algún término, va a contener, va a incluir, esto significa incluir, algún término que tenga un x a la 13. ¿Está bien? Entonces, puedo despejar quién es este p. Fíjense, ¿esto qué es? Esto es una multiplicación de x a la 6 por x a la 3, me da x a la suma, 9, por p de x. ¿Está bien? Y esto me va a incluir seguro un término que tiene x a la 13. Así que el p de x tiene que tener un grado igual a ¿cuánto? A algo que sumado a 9 me dé 13, porque se están multiplicando. Así que, ¿está bien? Este p va a tener algún x con un numerito acá que sumado al 9 me tiene que dar 13. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es ese numerito? 4. ¿Sí? Entonces, el grado de p de x es 4. ¿Sí? Bien, porque 9 más 4 me da 13. Muy bien. Bueno, ahora pasemos a mirar el ejercicio 3. En el ejercicio 3 tenemos que dividir. ¿Sí? Ya aprendimos en el ejercicio 1 a sumar, a restar y aprendimos a multiplicar. Ahora tenemos que en el ejercicio 3 aprender a dividir. Vamos a dividir polinomios. ¿Está bien? Entonces fíjense, vamos a hacer el caso A, que es un caso simple. Nos dicen que hagamos la división, encontremos los polinomios cociente y resto de la división p de x por q de x. ¿Sí? Entonces fíjense, cuando nosotros hacemos una división, supongamos que hacemos 5 dividido 2. ¿Sí? ¿Qué hacíamos? Digo, bueno, esto va a ser 2, 2 por 2, 4, los resto, esto me da 1. Entonces, este es el cociente y este es el resto de una división. ¿Está bien? Queremos encontrar estas dos cosas dividiendo polinomios ahora. ¿Sí? Nos dicen divida, encuentra el cociente y el resto de la división de p por q. Tenemos ítems de la a a la g, nos dan p y nos dan q. Entonces empecemos por el primer caso. En el primer caso tenemos que p es menos 2x a la cuarta más 10x al cuadrado menos 4x más 2. Y queremos hacer todo esto dividido x menos 2. X menos 2. ¿Está bien? Bueno. Entonces fíjense. Tenemos que empezar por el término con el grado más grande. ¿Sí? Entonces fíjense. Yo acá tengo x y acá tengo x a la cuarta.
Entonces yo voy a querer poner acá algo que cuando lo multiplique por x me dé x a la cuarta, ¿sí? Entonces, solamente me voy a preocupar, ¿está bien? Por eso ahora. Por poner algo que cuando lo multiplique con x me dé x a la cuarta y que no solo me dé x a la cuarta, sino que quiero que me dé menos 2x a la cuarta, ¿sí? Entonces, x multiplicado por quién me da menos 2x a la cuarta. Bueno, si yo multiplico a x por menos 2x al cubo, menos 2x al cubo por x me va a dar menos 2x a la cuarta, porque x a la 1 por x a la 3 me da x a la 4. Así que vengo y lo pongo acá, menos 2x a la cuarta. Lo pongo donde corresponde, porque es x a la cuarta y x a la cuarta. Ahora fíjense, tengo que también multiplicar por esto. Ahora tengo menos 2 por x al cubo por menos 2. Menos por menos más, 2 por 2, 4, 4x al cubo. Bueno, acá no tengo nada con x al cubo. Bueno, pero lo voy a copiar igual. Más 4x al cubo. Y fíjense, ahora resto, ¿no? Como restábamos acá. Resto. Menos 2x a la cuarta. Menos 2x a la cuarta es menos 2x a la cuarta más 2x a la cuarta. 0. Sí, exacto. Yo quiero tener ceros. ¿Está bien? De la misma manera que quiero tener ceros cuando hago una división normal. Bien, ahora vamos a ir por orden. Ya atacamos x a la cuarta. Ahora vamos con x al cubo. ¿Tengo x al cubo acá arriba? No. ¿Tengo x al cubo abajo? Sí. Bueno, entonces sería 0x al cubo menos 4x al cubo. Eso es menos 4x al cubo. Bien, ahora vamos con x al cuadrado. Acá tengo 10x al cuadrado menos nada. Así que copio. Y ya no voy a tener más nada, ¿no? Porque acá se me terminé. Así que copio lo que me queda de este polinomio. Más 10x al cuadrado menos 4x más 2. Y ahora vuelvo a dividir todo esto. Entonces fíjense, quiero volver a obtener un 0 acá, ¿no? Cuando reste. O sea, tengo que hacer menos 4x al cubo dividido esto. ¿Quién por x me da menos 4x al cubo? Bueno, me dará menos 4x al cuadrado. Menos 4x al cuadrado por x es menos 4x al cubo. Voy a restar. Me falta multiplicar por menos 2. Menos 2 por menos 4x al cuadrado es 8x al cuadrado. Así que más 8x al cuadrado, ¿sí? Y acá más 0 más 0, ¿sí? O no pongo nada. Ahora resto. Menos 4x al cubo, menos menos, o sea, más 4x al cubo, 0. 10x al cuadrado menos 8x al cuadrado, 2 positivo, x al cuadrado. Menos 4x menos nada, menos 4x más 2 menos nada, más 2. ¿Sí? Sigo. 2x al cuadrado dividido x. ¿Por quién tengo que multiplicar a x para llegar a 2x al cuadrado? Por 2x, ¿no? Si yo hago 2x, perdone acá, me quedo así. 2x por x, 2x por x, me da 2x al cuadrado. ¿Sí? Ahora me falta este, menos 2 por 2x, menos 4x, menos 4x. Bien, ahora resto. 2x al cuadrado menos 2x al cuadrado, 0. Menos 4x menos menos 4x menos 4x más 4x, 0. 2 menos nada, 2. Más 2. ¿Sí? Y ahora, ¿puedo dividir este 2 con esto? No puedo, ¿no es cierto? Porque 2 multiplicado por ningún número multiplicado por x me va a dar 2. ¿Está bien? Así que ahí terminó. ¿Sí? Ese es mi resto. ¿Está bien? Ya no puedo dividir 2 por algo que tiene x. ¿Sí? Entonces, perdón que a veces se va el foco. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que este es... Uy, se fue de nuevo. Disculpen. Lo voy a escribir acá. El cociente de esta división, el cociente es menos 2x al cubo menos 4x al cuadrado. Ahora pongo el foco más 2x. Ahí está.
¿sí? El cociente de esta división es esto, ¿sí? Menos 2x al cubo por 4x al cuadrado más 2x es el cociente y el resto es 2. Uno lo puede llamar así, cociente de x, ¿está bien? Y resto de x, que en este caso no depende de x el resto, ¿no? Solo tengo un 2. Pero bueno, ponemos r de x porque podría depender de x. Y ya vamos a ver algún caso en el que puede haber un polinomio acá con x. ¿Está bien? Bien. Entonces, esta es la manera de resolver una división. Bien, entonces pasemos a resolver otra. ¿Sí? Hacemos una más que sea un poquito más complicada y después veremos el ejercicio 4. Veamos. Perdón, una cosa que no dije es que ustedes pueden perfectamente, fíjense, ¿cómo sé si yo hice esta división bien? ¿Cómo sé si la hice bien? Bueno, uno que hace, dice, a ver, pruebo si la hice bien. Si yo hago 2 por 2 y le sumo el resto, si yo hago el cociente, ¿no? Por el divisor, cociente por divisor, más el resto me da el dividendo. Entonces, si yo hago 2 por 2 más 1 me tiene que dar 5. Es 5, ¿no? 2 por 2, 4 más 1, 5. Es decir que acá ustedes podrían ver, claro, es un choclo de cuentas, pero bueno, uno puede hacer esto por esto, sumarle 2 y ver si me da esto. ¿Está bien? Fíjense, pueden hacerlo una vez o dos veces y ver si les da bien y si están haciendo la división bien. ¿Está bien? Y en un examen, si tienen tiempo, también está muy bueno hacerlo. ¿No es cierto? Porque, bueno, chequean si su cuenta está bien. Si esto por esto más esto les da esto, bueno, hicieron bien la cuenta. ¿Está bien? Bien. Veamos algún caso más feo. Acá hay un caso más feo. Fíjense. Hagamos el caso G. Hagamos el último. ¿Sí? Bien, el G. En el G tenemos x a la quinta más 2x al cubo menos x menos 8. Todo esto dividido un polinomio llamado q, que es x al cubo menos 2x más 1. ¿Está bien? Muy bien. Bueno. Entonces, empezamos. Primero me ocupo siempre del que tiene el grado más grande, ¿sí? De este. ¿Por quién tengo que multiplicar x al cubo para que me dé x a la quinta? Bueno, por x al cuadrado, ¿no es cierto? Porque si multiplico x al cuadrado por x a la 3, exactamente. Bien, menos. Ahora tengo que seguir con los otros términos. ¿Cuánto es x al cuadrado por menos 12 por menos 2x? Bueno, va a ser menos 2x al cubo, ¿no? X al cuadrado, se suman los exponentes, me queda x a la 3, menos 2 por x al cubo. Menos 2x al cubo. Bien. Acá después me falta por este, x al cuadrado por 1, x al cuadrado, más x al cuadrado. ¿Sí? Y ahora resto. X a la quinta menos x a la quinta, 0. 2x al cubo menos 2x al cubo es hacer 2x al cubo más 2x al cubo. Así que más 4x al cubo. ¿Sí? Ahora, fíjense, acá no tengo x al cuadrado, pero acá sí. Así que 0x al cuadrado menos x al cuadrado es menos x al cuadrado. ¿Sí? Ahora vamos con las x's. Menos x menos nada, pues acá no tengo nada más, me queda menos x y menos 8. ¿Está bien? Porque no tengo ningún término independiente acá. Bien. Vamos ahora con este término. ¿Por quién tengo que multiplicar x al cubo para que me dé 4x al cubo? Bueno, por 4, ¿no? 4 por x al cubo es 4x al cubo. Resto. Ahora multiplicamos por este término. Menos 2x por 4 es menos 8x. ¿Sí? Lo voy a poner acá, fíjense, lo pongo abajo de este. Menos 8x, pues acá están las x's. Acá voy a tener 0, 0x al cuadrado, ¿no? No tengo
Nada multiplicado acá que me dé x al cuadrado. Y ahora, 4 por 1, 4, más 4, abajo del 8. Bien, 4x al cubo menos 4x al cubo, 0. Menos x al cuadrado menos nada, menos x al cuadrado. ¿Sí? Bien, menos x menos menos 8x es como menos x más 8x. Menos x más 8x menos 7x. Menos 8 menos 4 menos 12. Bien, ¿puedo seguir? Fíjense una cosa. Acá tengo menos x al cuadrado menos 7x menos 12. Y acá tengo un x al cubo. Entonces, si yo llego a tener un polinomio de un grado más bajo que el polinomio divisor, entonces no puedo seguir dividiendo, ¿sí? Porque no hay nadie que multiplicado por x al cubo me dé x al cuadrado. Es decir, que ahí terminó mi división. ¿Está bien? Entonces, ¿quién es el cociente de esta división? Es x al cuadrado más 4. ¿Quién es el resto de esta división? ¿Quién es el resto? Pongamos, perdón, acá les pongo c de x cociente y el resto, fíjense, esta vez ya no nos dio solamente un numerito, ¿no? Nos dio todo un polinomio con un numerito solo también es un polinomio de grado 0 con un solo término, ¿sí? Es un monomio. Pero en este caso tenemos un polinomio, ¿está bien? Y repasando, tiene grado 2, término independiente menos 12 y coeficiente principal menos 1. Este tiene coeficiente principal 1, grado 2, término independiente 4. ¿Está bien? Así que esto es lo que nos pedían, el cociente y el resto. Y sabemos de nuevo que si yo hago esto por esto más esto, me tiene que dar todo el polinomio. ¿Sí? Muy bien. Bueno, entonces les dejo para que hagan el B, el C, el D, el E y el F. Seguramente con Fran hicieron algunos hoy y van a hacer más el viernes. Veamos el ejercicio 4. El ejercicio 4. ¿Sí? El ejercicio 4 nos dicen que usemos el teorema del resto para verificar si el polinomio q de x que nos dan divide a otro polinomio p de x que también nos dan. Entonces tenemos que ver qué es el teorema del resto. Es un teorema muy lindo que nos dice algo que es muy útil. Fíjense, el teorema del resto nos dice que, este es el enunciado, digamos, general, que si yo tengo un p, un polinomio, ¿sí? P de x, que supónganse que es a por x a la n más b por x a la n menos 2 más c. Estoy invento, ¿sí? Este es un ejemplo, un p de x así. ¿Está bien? Y tenemos un q de x que es x menos z, x menos un numerito. Lo quiero llamar, permítanme llamarlo mejor x menos a, porque en todos lados está así, en los apuntes también, ¿está bien? Entonces déjenme llamarle a este a', porque no tienen por qué ser los mismos numeritos, ¿sí? Entonces, x menos a, y muy, muy, muy importante, q tiene que ser de esta forma, x menos a, no x al cuadrado, no x al cubo, nada. Y no x solo, ni x al cuadrado solo, x menos un número, x menos un número. Entonces nos dice, si yo tengo un polinomio cualquiera, le puse esta pinta, pero podría ni siquiera tener esa pinta, cualquiera, un polinomio, ¿está bien? Esto fue un ejemplo, cualquier polinomio. Y tengo otro polinomio que es de la forma x menos a, entonces, el teorema del resto nos dice que entonces, el resto, ¿sí? De hacer P dividido el resto, R de X, ¿sí? De la división P de X sobre Q de X, ¿sí? Es P evaluado en A. Esto es el resto, ¿sí? El resto que en realidad no va a depender de X, ¿sí? Perdón, es un resto. Nos va a dar un número, ¿está bien? Esto nos va a dar un número, porque tengo que hacer P de A, ¿está bien? P de este numerito.
¿Qué significa P de este numerito? Si este número es 2, yo hago P de 2, donde dice X pongo 2, hago la cuenta, me da un número y ese es el resto de hacer P dividido Q. ¿Sí? Entonces, fíjense, vamos a llevarlo para que quede más claro, lo llevamos a un ejemplo concreto. ¿Sí? Fíjense, ahora si no quedó muy claro, ahora creo que lo van a entender bien. El ejercicio 4 nos dice, miremos el ejercicio 4A. Tenemos P de X, que es X al cubo, menos 5X menos 1, y Q de X, que es X menos 3. ¿Está bien? Bueno, nos dicen, halle el resto, ¿sí? O use el teorema del resto para verificar si Q divide a P, ¿sí? O sea, si yo hago P de X dividido Q de X, Q divide a P, ¿qué significa que Q divida a P? Significa que acá me dé un C de X y acá me dé un resto igual a 0. Si el resto de una división es 0, significa que lo divide, ¿no? 5 dividido 2. ¿2 divide a 5? No. ¿Por qué? Bueno, porque cuando yo pongo un 2 acá, 2 por 2 es 4, pongo un 4 acá, los resto y me da 1. El resto es 1, ¿sí? Es decir que 5 es igual a 2 por 2 más 1. Si yo tengo un resto, es que no lo divide. Si yo pongo 4 dividido 2, ¿2 divide a 4? Sí, porque es 2, 2 por 2 es 4, pongo un 4, los resto y me da 0. Divide, o sea, un número siempre divide a otro cuando el resto es 0. Lo mismo pasa con los polinomios. Un polinomio divide a otro cuando el resto es 0. Entonces lo que yo quiero ver es si, usando el teorema del resto, el resto me da 0. Bueno, ¿y qué dijimos? Que si, usando el teorema del resto, dijimos que si Q de X tiene esta pinta, X menos un número, en este caso 3, si yo hago P, si a P lo evalúo en 3, en este número, ¿sí? Entonces, si esto me da 0, eso significa que Q divide a P. Si no me da 0, significa que no, y que el resto es lo que me dé este numerito. Entonces veamos, esto sería evaluar a P en 3, ¿sí? Tengo X al cubo, esto será 3 al cubo, menos 5, perdón, esto lo vamos a aislar así, menos 5 por 3, menos 1. Y esto es igual a ¿qué? P de 3 es igual a 3 al cubo es 27, menos 3 por 5, 15, menos 1. ¿Esto es 0? No, ¿no? 27 menos 15, ¿cuánto es? 12. 12 menos 1, 11. 11, no. Q de X no divide a P de X. No. ¿Ok? No me dio 0. Bien. Veamos el siguiente. B. Tengo que P de X es X a la 6 menos 1 y Q de X es X más 1. ¿Sí? Pregunta, ¿este polinomio tiene la pinta X menos un número? Y ustedes me dirán, no, esto es X más un número. Bueno, pero ustedes están de acuerdo conmigo en que esto yo lo puedo escribir como X menos menos 1. Sí, ¿no? Menos menos más. Así que esto es igual a esto. O sea que sí, ahora esto tiene la pinta X menos A. ¿No? La pinta que queremos. ¿Y quién sería A? Sería en este caso menos 1. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo hago para ver si Q divide a P? Hago P de menos 1. ¿Sí? Bueno, eso sería menos 1 a la 6 menos 1. Menos 1 a la 6, como 6 es par, esto es 1 positivo. Menos 1. Y esto es 0. Sí. Ahora sí, Q de X divide a P de X. ¿Sí? Muy bien. Bueno, les dejo el C y el D para que lo hagan ustedes o con Fran el viernes. Y eso es todo por hoy. Entonces, tienen toda esta semana
para practicar estos 4 ejercicios y ya después pasamos a la segunda parte de esta práctica.